El caballo de madera es una de las películas de fugas de la Segunda Guerra Mundial más celebradas, un tenso retrato del ingenio en las condiciones más duras. Pero, ¿y si todo lo que creías saber sobre este icónico clásico británico de 1950 era solo una parte de la historia? ¿Y si el verdadero drama, las decisiones, los sacrificios y las batallas ocultas se desarrollaron lejos de las cámaras, dejando huellas que la mayoría de los espectadores han pasado por alto durante más de 7 décadas? Levantemos el telón sobre una producción que no solo recreaba la historia. La estaban realizando los mismos hombres que habían experimentado la guerra en carne propia, algunos de ellos con apenas unos pocos años transcurridos desde su propio servicio militar. Esta es la historia detrás de la historia, el detalle que transforma por completo tu visión de cada fotograma de esta película icónica. En su esencia, El caballo de madera no es simplemente otra película bélica. Representa un punto de inflexión crucial en la forma en que el cine retrató la Segunda Guerra Mundial. Si bien la mayoría de los espectadores reconocen los logros técnicos de la película, lo que permanece oculto es la manera en que la producción equilibró el entretenimiento con la autenticidad psicológica, creando un documento de la experiencia de la guerra que resuena mucho más allá de su simple trama de escape. Las revelaciones que estamos a punto de explorar se dividen en 3 categorías críticas. Primero, el sorprendente número de veteranos reales que trabajaron a ambos lados de la cámara. Segundo, el realismo psicológico deliberado que los cineastas lucharon por preservar contra las presiones comerciales. Y tercero, las maneras en que la propia producción se convirtió en una forma de terapia de posguerra para los involucrados. Juntos, estos elementos crearon algo mucho más profundo que una mera aventura de guerra. Cuando El caballo de madera se estrenó en 1950, Gran Bretaña aún se encontraba sumida en la profunda austeridad de la posguerra. El racionamiento seguía vigente, los edificios bombardeados aún desfiguraban los paisajes urbanos, y casi todas las familias habían perdido a algún ser querido en el conflicto. Esto no era un drama histórico distante. Era una narración contemporánea para una audiencia que aún procesaba un trauma colectivo. El director Jack Lee y el productor Ian Dalrymple no se limitaban a entretener. Estaban creando lo que se convertiría en una de las primeras grandes películas británicas en abordar la experiencia de los prisioneros de guerra. La decisión de adaptar la novela autobiográfica de Eric Williams vino con un compromiso extraordinario: honrar a los hombres reales que habían orquestado la verdadera huida de Stalag Luft und Sers sin sucumbir a las convenciones de Hollywood. Lo que hace esto más notable es que la película no surgió de un gran estudio, sino de la maltrecha industria cinematográfica británica, que luchaba por sobrevivir contra el dominio estadounidense. El ajustado presupuesto de $70,000, modesto incluso para los estándares de 1950, significó que cada decisión de producción tenía un gran peso. Cada escena debía ganarse su lugar. Sin embargo, fueron precisamente estas limitaciones las que forzarían los avances creativos que la mayoría de los fans nunca reconocieron. El secreto más profundo de El caballo de madera no es visible en pantalla en absoluto. El equipo de producción estaba compuesto en gran parte por hombres que habían servido ellos mismos en la guerra, que había terminado solo 5 años antes. Esta no era simplemente una película sobre la guerra. Fue, en muchos sentidos, moldeado por la propia guerra. Leo Genn, quien brindó una actuación imponente como Peter Howard, había servido como teniente coronel en la artillería real y había formado parte del equipo legal durante los juicios por crímenes de guerra de Belsen. La dignidad mesurada que aportaba a su papel no era una simple técnica de actuación. Fue experiencia vivida, el porte de un hombre que había presenciado lo peor de la humanidad y encontró la forma de preservar la suya. En una entrevista rara vez concedida de 1965, Genn admitió: hubo días en el set en los que no podía separar los recuerdos del guión. Todos lo sentimos. Esto no era ficción para nosotros. Anthony Steele, interpretando a John Clinton, había sido un guardia granadero que vio combate en Italia y el norte de África. David Tomlinson, a pesar de su fama posterior en películas más ligeras de Disney, como Mary Poppins, había servido como teniente de vuelo en la RAF. Detrás de la cámara, el director Jack Lee había sido un cineasta documental con la Crown Film Unit durante la guerra, capturando bombardeos reales y sus consecuencias. Pero esto es lo que transforma nuestra comprensión. Estos hombres rara vez hablaban de su servicio durante la producción. Había un acuerdo tácito, un código de silencio que reflejaba la contención tan británica retratada en la propia película. El estoicismo no solo fue retratado, sino que fue encarnado por el equipo de producción. Este silencio creó un ambiente de olla a presión donde la autenticidad no se discutía. Se dio por sentado. La decisión que discretamente redirigió el destino de la película llegó temprano en la preproducción. A diferencia de los filmes bélicos de la época, Querré
Se basaba mucho en estrellas ya consagradas. El productor Ian Dalrymple insistió en elegir actores que tuvieran el aspecto físico de soldados comunes en vez de los típicos protagonistas glamorosos. Esta decisión, que ponía en riesgo la viabilidad comercial, demostraría ser revolucionaria. Cuando los ejecutivos presionaron por rostros más reconocibles, Dalrymple, según se informa, respondió: "Esta no es una película sobre héroes que se vean como héroes. Se trata de hombres comunes que se convirtieron en héroes por necesidad". Esa filosofía se aplicó también a los guardias alemanes, quienes fueron retratados con humanidad en vez de como villanos de caricatura, una ruptura radical con las convenciones del cine de posguerra. Este enfoque, que daba prioridad a la autenticidad, se extendió a la decisión más controvertida de la producción: rodar escenas clave en los lugares reales de Renania donde estuvieron los prisioneros de guerra aliados, en vez de en platós de cine. Para varios miembros del elenco que habían servido, esto significaba regresar al país contra el que habían luchado solo unos años antes. El costo psicológico fue inmenso, pero invisible para el público. Las notas de producción revelan que 2 miembros del elenco no identificados sufrieron lo que hoy se reconocería como ataques de pánico durante los rodajes en Alemania, lo que requirió que los horarios de filmación fueran discretamente. Este compromiso con la autenticidad generó un ambiente en el que la frontera entre la creación cinematográfica y el recuerdo se volvió peligrosamente tenue, sentando las bases tanto para el poder único del filme como para sus luchas internas tras bambalinas. Lo que la mayoría de los espectadores nunca se dio cuenta mientras veían las tensas secuencias de túneles es que no solo fueron actuadas, sino que fueron soportadas. Los estrechos sets de túneles fueron construidos a escala real, obligando a los actores a cavar, arrastrarse y luchar en espacios apenas más grandes que sus hombros. Ningún truco de cámara amplió estas condiciones claustrofóbicas. Durante las 3 semanas de filmación en el túnel, el elenco salía a diario, cubiertos de tierra y sudor, con múltiples lesiones menores que jamás fueron informadas al seguro de la producción. Leo Jen confesaría más tarde que se había desgarrado un músculo del hombro durante una de las secuencias, pero lo mantuvo en secreto para evitar cualquier tipo de retraso, interpretando las escenas siguientes con un dolor bastante considerable. El propio caballo de salto, el atrezzo central de la película, fue construido con madera envejecida real, según las especificaciones exactas descritas en las memorias de Eric Williams. Pesando más de 140 libras, requería un esfuerzo genuino para moverlo a su posición cada día, sin emplear una réplica ligera para los planos generales. El agotamiento visible cuando los hombres lo posicionan no es actuación, es documental. Pero los desafíos físicos palidecían en comparación con los psicológicos. Durante una secuencia de colapso de túnel, Anthony Steele experimentó un episodio claustrofóbico genuino que detuvo brevemente la producción. En lugar de reemplazar la escena con un doble de acción, el director Jack Lee incorporó la angustia real de Steele en el montaje final, un momento de miedo puro que la mayoría de los espectadores malinterpretan como mera actuación hábil. Estas condiciones crearon un ambiente de producción donde la línea entre recrear la historia y revivir el trauma se volvió peligrosamente borrosa. La pregunta que flotaba sobre el set nunca se pronunció en voz alta. ¿Estaban honrando el pasado o siendo perseguidos por él? Incluso los fans más dedicados de El caballo de madera han pasado por alto 3 detalles cruciales que transforman la interpretación de la película. Sutiles elecciones ocultas a plena vista en escenas clave que revelan las intenciones más profundas de los cineastas. Primero, observen atentamente cualquier escena en la que aparezca el comandante del campamento. A diferencia de la mayoría de filmes bélicos de la época que usaban música para indicar la villanía, estas escenas se reproducen sin música, generando un realismo perturbador que fuerza a los espectadores a juzgar al personaje solo por sus acciones, no por señales emocionales. Esta ausencia deliberada no fue un límite presupuestario, sino una decisión artística que se mantuvo pese a la preocupación del estudio por la confusión del público. En segundo lugar, el momento más revelador de la película no ocurre durante la fuga, sino en la secuencia aparentemente mundana, donde los prisioneros reciben paquetes de la Cruz Roja. La cámara se detiene en las manos que abren los paquetes, documentando la forma precisa, casi ritualista, en que cada objeto es examinado y compartido. Esta secuencia fue meticulosamente coreografiada, basada en relatos de múltiples exprisioneros de guerra, quienes describieron cómo estos momentos de conexión con el mundo exterior se convirtieron en ceremonias sagradas. Eric Williams, el autor del libro de memorias original, quien sirvió como consultor técnico, insistió en que esta escena se filmara exactamente como estaba escrita, llamándola el corazón de la experiencia del campo que nadie de fuera entendía. En tercer lugar, y quizás lo más significativo, es el uso revolucionario del silencio en la película.
Mientras que las películas de la época solían llenar cada momento con diálogos o música, El caballo de madera presenta más de 11 minutos de un silencio casi total en diversas secuencias. Esto no fue un mero adorno artístico, sino un fiel reflejo de cómo los prisioneros aprendían a comunicarse mediante gestos y un entendimiento mutuo y compartido. Un lenguaje de supervivencia que existía más allá de las palabras. Estas decisiones deliberadas no fueron reconocidas por los críticos en su momento, pero representan un enfoque innovador para el cine de guerra que influiría en generaciones de cineastas posteriores. Detrás de las cámaras, una lucha constante se libró entre los imperativos comerciales y la autenticidad histórica. Aunque la película es celebrada hoy por su realismo crudo, esta cualidad surgió de implacables batallas tras bambalinas que casi descarrilan la producción múltiples veces. El choque más significativo ocurrió por el ritmo de la película. Los ejecutivos del estudio exigieron repetidamente más acción y una trama más rápida, argumentando que el público no toleraría el ritmo lento y metódico de una preparación de escape real. El director Jack Lee contraatacó con aliados inesperados, exprisioneros de guerra, incluyendo al autor Eric Williams, quien insistió en que la verdad psicológica de la experiencia residía precisamente en su tedio minucioso. En una acalorada reunión de producción, un ejecutivo supuestamente propuso añadir una subtrama romántica con una mujer alemana que colaborara en la fuga. La idea no solo fue rechazada, sino que desató una respuesta tan unánime por parte de los veteranos de la producción que jamás volvió a mencionarse. Su argumento no era moralista, sino experiencial. Tales fabricaciones deshonrarían a los hombres reales que vivieron la historia. La Junta Británica de Clasificación de Películas creó otro frente de batalla, oponiéndose inicialmente a escenas que mostraban la mecánica detallada del escape como potencialmente instructivas. Los cineastas argumentaron con éxito que estos elementos ya habían sido publicados en las memorias de Williams, ampliamente disponibles, y que su eliminación socavaría el tema central de la película, el ingenio superando la opresión. Quizás lo más revelador fue la lucha por el final. Los borradores anteriores incluían una conclusión más triunfal, con referencias explícitas a las posteriores contribuciones de los hombres en la guerra. El desenlace final, más ambiguo, que se centraba en la victoria psicológica y no en los resultados militares, surgió únicamente tras semanas de intensos debates sobre cómo honrar tanto el logro alcanzado como sus complejas repercusiones. Estos conflictos reflejaron algo mucho más profundo que los desacuerdos habituales de producción. Revelaron una nación aún decidiendo cómo contar sus historias de guerra con las heridas aún frescas. En un giro que la mayoría de los espectadores nunca llegó a comprender, la producción de The Wooden Horse encerraba una profunda ironía. Mientras filmaban una historia sobre una ingeniosa fuga, el elenco y el equipo estaban atormentados por el destino de quienes no escaparon, especialmente las víctimas de la infame Gran Evasión del mismo campamento. Aunque la película El caballo de madera retrata sucesos que antecedieron a la Gran Evasión, 50 oficiales aliados que tomaron parte en la huida posterior fueron ejecutados por la Gestapo, una tragedia que proyectó una sombra oscura sobre toda la producción. Varios integrantes del reparto habían compartido servicio con hombres fallecidos en aquel suceso, generando una corriente emocional no expresada que se extendió por todo el plató. Un asistente de producción recordó más tarde haber encontrado a Leo Genn solo una noche después de la filmación, mirando una fotografía de antiguos camaradas. Cuando se le acercaron, él simplemente dijo: "Algunas historias no tienen finales adecuados", antes de guardar la foto en su cartera. Otra capa de ironía surgió con las locaciones alemanas del film. La producción empleó a varios miembros del equipo local que habían sido prisioneros de guerra en campos británicos, creando la situación surrealista donde antiguos adversarios colaboraron para recrear una historia compartida desde perspectivas opuestas. Estos tripulantes alemanes aportaron ideas que moldearon varias escenas, sobre todo las de procedimientos de guardia. Quizás la ironía más punzante de todo esto fue el éxito de la propia película, mientras que El caballo de madera resultaría ser un gran éxito comercial y lanzaría las carreras de varios actores. Eric Williams, cuya fuga real y cuyas memorias hicieron todo esto posible, tuvo grandes dificultades para adaptarse a la vida de posguerra. Aún mientras su historia conmovía a audiencias de todo el planeta, Williams luchaba contra lo que hoy se identificaría como TPT, descubriendo que su mayor éxito se había vuelto tanto su identidad pública como una carga muy personal.
Esta tensión inherente entre la celebración y la conmemoración, entre el entretenimiento y la memoria histórica, generó una textura emocional verdaderamente única que distingue a este filme de otras aventuras bélicas, una cualidad que se manifiesta no provenía del guión, sino de las vivencias que moldearon cada decisión de producción. Cuando El caballo de madera se estrenó en 1950, su recepción reveló cuán poco preparados estaban los críticos para su enfoque sin adornos. Las primeras críticas fueron muy contradictorias. Unas elogiaban su carácter documental, mientras otras criticaban esos mismos elementos como dramáticamente insuficientes. Lo que nadie predijo fue cómo la película encontraría a su público de boca en boca, particularmente entre veteranos que reconocieron su autenticidad emocional. El avance no llegó por el marketing, sino por un campeón inesperado. Los cines británicos que atendían a audiencias de clase trabajadora reportaron patrones de asistencia sostenidos, a diferencia de los estrenos típicos. En vez de disminuir tras el fin de semana de estreno, la afluencia creció constantemente, ya que exmilitares traían a sus familias y luego regresaban con amigos. Este apoyo popular sorteó por completo a los críticos guardianes. Los registros de taquilla de 3 cines de Manchester muestran que El caballo de madera se proyectó durante unas notables 16 semanas consecutivas en 1950, algo casi sin precedentes para una producción no hollywoodense en esa época, lo que los críticos inicialmente pasaron por alto, pero el público captó de inmediato. Fue como la película honraba la experiencia psicológica de hombres comunes bajo una presión extraordinaria. En una época donde los filmes bélicos glorificaban heroísmos espectaculares, El caballo de madera, en cambio, celebraba la paciencia, la perseverancia y la valentía discreta, cualidades que resonaron profundamente con una población que aún reconstruía sus vidas. El éxito comercial de la película provocó un cambio crucial en el cine bélico británico, demostrando que los retratos auténticos y mesurados podían conectar con el público con más fuerza que las aventuras exageradas. Esta influencia se manifestaría en la oleada de películas bélicas británicas de mayor sutileza que surgieron a lo largo de la década de 1950, incluyendo The Dam Busters y The Cruel Sea, las cuales enfatizaron de forma similar la autenticidad procesal por encima del drama fabricado. Lo que comenzó como una apuesta de presupuesto modesto se convirtió en nada menos que un modelo para que una nación pudiera examinar con honestidad sus experiencias más difíciles a través del cine, un avance que cambió para siempre la forma en que se contarían las historias de guerra en pantalla. Las repercusiones de El caballo de madera se extendieron mucho más allá de su estreno inicial, transformando carreras y estableciendo nuevos estándares de autenticidad en el cine bélico que siguen influyendo en los cineastas de hoy. Para Anthony Steele, la película supuso un gran avance que lo llevó a convertirse en una de las estrellas más rentables de Gran Bretaña durante la década de 1950. Su actuación, contenida pero emocionalmente resonante, estableció un nuevo arquetipo masculino en el cine británico que contrastaba fuertemente con alternativas más extravagantes de Hollywood. Sin embargo, en privado, Steele luchaba con este éxito, confesándole una vez a un colega: "Me celebran por representar las mismas experiencias que intenté olvidar durante años". El director Jack Lee descubrió que el éxito de la película lo limitaba paradójicamente, ya que los estudios le ofrecían repetidamente proyectos de guerra similares, a pesar de su deseo de explorar otros géneros. Su insistencia en aplicar los mismos estándares de realismo a películas posteriores, a veces, lo enfrentó a las exigencias comerciales, generando una tensión que duró toda su carrera entre la integridad artística y la oportunidad comercial. Quizá lo más importante, El caballo de madera cambió radicalmente cómo se utilizaban los asesores técnicos en el cine histórico. La participación de Eric Williams estableció un nuevo modelo, donde los participantes sobrevivientes se convirtieron en colaboradores esenciales en lugar de consultores ocasionales. Este enfoque se convertiría en práctica estándar para las producciones históricas, evolucionando finalmente hacia los métodos de preparación inmersivos utilizados por cineastas contemporáneos, como Christopher Nolan para Dunkerque. La influencia de la película se extiende al cine bélico moderno, a través de su enfoque pionero para generar tensión mediante el proceso, la meticulosa documentación de cómo funcionan las cosas bajo presión. Este ADN se ve en todo, desde las fugas de The Shawshank Redemption hasta películas modernas como Zero Dark Thirty, donde el procedimiento es un elemento narrativo principal, no solo un mecanismo de la trama. Lo que comenzó como una modesta producción británica se convirtió en un referente de narración auténtica, un testimonio de cómo la verdad cuidadosamente representada perdura más que el espectáculo en la memoria colectiva del cine.
¿Qué hace que El caballo de madera perdure mucho después de que épicas bélicas más fastuosas hayan desaparecido de la memoria? Pausa. La respuesta no está en lo que la película muestra, sino en lo que confía que entendamos sin mostrarlo. Pausa. En una era donde el cine cada vez más, que se basa explícitamente en señales emocionales, la contención de El caballo de madera no se siente anticuada, sino revolucionaria, una obra maestra al sugerir aguas más profundas bajo la superficie deliberadamente tranquila. Las revelaciones sobre la producción, los veteranos detrás de la cámara, la autenticidad física de los escenarios, las batallas por la verdad histórica transforman cómo vemos esta narrativa aparentemente sencilla. Lo que parece una simplicidad estilística se revela como una autenticidad arduamente conseguida. Los momentos de silencio no son meras limitaciones, sino decisiones conscientes que honran la profunda realidad psicológica de aquellos hombres, para quienes la discreción no era una expresión artística, sino una necesidad vital, un verdadero mecanismo de supervivencia en sí mismo. El legado más profundo de El caballo de madera quizás sea cómo demuestra que las historias más poderosas sobre la guerra no son las que nos muestran su espectáculo, sino las que nos invitan a comprender su experiencia interior, la realidad psicológica diaria de mantener la esperanza y la humanidad bajo presión sistemática. Cuando vemos la película con esta conciencia, cada mirada entre prisioneros, cada pequeño gesto de solidaridad se convierte no solo en desarrollo de personajes, sino en evidencia documental de cómo la gente sobrevivió a lo insuperable. Vuelve a ver El caballo de madera con una mirada fresca y descubrirás más allá de su trama de escape, algo que es mucho más profundo, un verdadero documento de resiliencia, forjado por los mismos hombres que lo vivieron, un puente que conecta a quienes experimentaron la historia y a quienes solo pueden imaginarla. Si esta exploración te ha parecido reveladora, comparte tus propias observaciones sobre aquellos detalles que notaste por primera vez. Las grandes películas, como El caballo de madera, no se limitan a contar historias, sino que preservan verdades humanas que se hacen más visibles con cada visionado.